señores padres de familia, compañeros maestros, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes para compartir un tema que en lo personal me apasiona mucho, que es el proceso de adquisición de la escritura. En este día tan importante, ya que hoy inicia un nuevo ciclo escolar, grandes retos están frente a nosotros, porque este será un ciclo diferente, en el que la enseñanza y el aprendizaje se tendrán que dar a distancia o a través de la televisión. Coincido con muchos de que esta no es la mejor opción. Sin embargo, es la única posible en este momento. Y les digo que este tema es muy importante porque este tema es el cimiento de lo que será un futuro lector. Si respetamos ese proceso de adquisición de la escritura, estaremos garantizando una verdadera comprensión lectora a lo largo de toda la vida estudiantil del alumno. Y quiero comenzar con esta primera cita de la doctora Emilia Ferreiro. Los niños tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a leer y escribir. ¿Qué tan cierto es? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado en qué momento los niños comienzan a leer y escribir? ¿A qué edad se tiene que empezar a enseñar a leer y escribir? ¿Y cuáles serán las mejores estrategias, los mejores métodos para lograr que el niño avance en este proceso? Hasta antes de la reforma del 93, imperaron muchos métodos tradicionales que buscaban cómo enseñar mejor a los niños. Con la reforma del 93, centramos nuestra atención en cómo es que el niño aprende para poder propiciar el avance en ese proceso de aprendizaje. Hoy estamos seguros de que el hecho de que el niño tome un libro y comience a hacer como que leyera, o tome un lápiz y comience a hacer como que escribiera, son verdaderos actos de lectura y escritura. Lo que para algunos es una pérdida de tiempo, o es un juego, o es una simple memorización, repetición mecánica que está haciendo el niño, la doctora Emilia Ferreiro considera que son verdaderos actos de lectura y escritura. El niño está comenzando a preguntarse desde muy temprana edad qué son los textos y para qué sirven. Y este será el cimiento de toda una vida como lector y escritor. Espero que estos videos que estaré compartiendo a partir de hoy sobre los diferentes momentos por los cuales pasa el niño en este proceso de aprender a leer y escribir sean de utilidad. Además, después de compartirles las características de este proceso, también estaré haciendo llegar a ustedes algunas estrategias, algunas actividades que pudiéramos aplicar para lograr que el niño pase de un momento a otro en este proceso natural. En las investigaciones que realizara la doctora Emilia Ferreiro con un grupo de colaboradores en México con niños mexicanos, se descubrió que el niño pasa por un proceso similar al que siguió la humanidad en la invención de la escritura. Invención que surgió allá hace aproximadamente unos 5000 años en la Mesopotamia y que se caracterizó porque el hombre primero hizo algunos trazos muy parecidos al dibujo y posteriormente se fue desprendiendo de este para inventar algún sistema convencional de escritura. También se descubrió que los niños mexicanos pasan por un proceso similar al que siguen los niños de otros países del mundo, de otros idiomas. Gracias a las investigaciones de la doctora Emilia Ferreiro, realizada en México con niños mexicanos hace ya aproximadamente 40 años, allá por 1980, se pudo descubrir que el niño pasa por 22 momentos en ese proceso mediante el cual trata de comprender las características de la noción de la palabra escrita. Hoy en día se han
agrupado en 4 grandes niveles de conceptualización. Y vamos a comenzar por analizar lo que sería la primera hipótesis, a la que se le llamó hipótesis presilábica, cuya característica general es ausencia de relación sonorográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que contrariamente a lo que como adultos o como lectores efectivos pensamos, que es fácil distinguir que lo que queremos representar por escrito son pequeños cortes que hay en las palabras. En un primer momento las sílabas, por ejemplo, si le dictamos a un niño la palabra jirafa, nosotros adultos damos por hecho que el niño se va a dar cuenta que jirafa tiene 3 sílabas, jirafa, y que esas son las que tendrá que representar por escrito, o incluso que tiene cortes todavía más específicos, que son los sonidos J, I, R, A, F, A. Sin embargo, lo que para nosotros parece algo muy simple, para el niño es muy complejo. Para el niño resulta muy complejo alcanzar a darse cuenta de esa relación entre los sonidos y la escritura. Y vamos a ver algunos ejemplos de una escritura específica de la hipótesis presilábica, que es la escritura sin control de cantidad. Niños de 4 o 5 años que apenas se inician en la escritura piensan que para escribir el nombre de alguna palabra, cualquier palabra, es necesario llenar el renglón o llenar el espacio físico de la hoja sin dejar ningún hueco. Y cuando interpretan las palabras, lo hacen de manera global. De hecho, todos los niños en esta hipótesis presilábica, al pedirles que nos digan qué fue lo que escribieron, nos hacen una lectura señalando con su dedito, con su lápiz, total. No hacen cortes. Tenemos otro tipo de escritura en presilábico, la escritura unigráfica, que son grafías o pseudografías, trazos muy parecidos al dibujo o a la letra, pero es una por cada palabra. O también tenemos escrituras fijas, que pueden ser 3, 4, 5 letras o trazos parecidos a ellas, pero al momento de pedirles que interpreten, siempre lo van a hacer de manera global, sin hacer cortes. Vamos a ver un ejemplo de esta escritura sin control de cantidad. Observamos atentamente cómo esta pequeña, al terminar de escribir, se da cuenta que dejó algunos espacios vacíos y tiende a llenarlos para que se pueda leer completa la palabra. Pongamos también mucha atención en la respuesta que le da a la aplicadora cuando le pregunta qué fue lo que escribiste ahí. Observemos con atención. A ver, léeme cómo dice. Pato. No deja letras sin leer. Percibe las palabras como un todo. Esta es la característica general de la hipótesis presilábica. Ausencia de relación sonorográfica. Vamos a continuar con la hipótesis silábica, cuya característica general es la presencia de relación sonorográfica. Como nos dimos cuenta, aquí ya el niño descubre que las palabras tienen cortes, y en esta hipótesis se da cuenta que hay sílabas al interior de cada una de las palabras y que esas son las que tendrá que representar por escrito. Por ejemplo, aquí tenemos conejo. Vemos cómo al pedirle que escriba la palabra conejo, pone una O, una E y una O. Y cuando se le pregunta qué fue lo que escribiste, nos lee sin ningún problema conejo. Igual sucede para otras palabras como, por ejemplo, almeja.
que tiene una A, una E y una A al Muy medio. bien. A ver, ahora vamos a escribir cebolla. Antes de llegar a este nivel, a este momento dentro de la hipótesis silábica que consideramos silábico estricto, en donde además ya hay una presencia de valor sonoro convencional, vemos que las letras que él utiliza sí corresponden a las letras de la sílaba, a alguna de las letras de las sílabas que componen las diferentes palabras. Pero antes de llegar aquí, también es muy común que lleguen a utilizar una letra o inclusive una pseudoletra, algún trazo parecido a letra, pero que sí relacionen una por cada sílaba, aun y cuando esta no sea la convencionalmente aceptada. Vamos a ver el ejemplo de este pequeñito que nos presenta una hipótesis silábica estricta con valor sonoro convencional. Ta, ma, Muy bien, a ver, ¿qué dice? ta, ma, do. Muy bien. A ver, ahora vamos a escribir cebolla. Abajo. ¿Cómo dice? Cebolla. Ahí está. Y muy seguro de sí mismo, interpreta su escritura relacionando una grafía por cada sílaba. Esta es la hipótesis silábica. Como ustedes se dan cuenta, la diferencia con la hipótesis presilábica es que en la presilábica hay una ausencia completa de relación sonorográfica. Él percibe las palabras como un todo. Aquí no. Aquí ya se da cuenta que hay cortes y estos cortes son las sílabas. Y esos son los que representa por escrito. Gracias a la intervención de docentes, de padres de familia y gracias también a los cuestionamientos que le hacen otros compañeros, el niño se va dando cuenta que además de las sílabas hay otros cortes más específicos y estos son los sonidos que representan las letras. Pasa entonces a una siguiente hipótesis a la que se le llamó hipótesis silábico-alfabética. Esa es una hipótesis de transición que inclusive algunos niños no la llegan a manifestar. Y bueno, pues también hay una presencia de relación sonorográfica. Obviamente va evolucionando. Pasa de la escritura silábica, en donde es una grafía para cada sílaba, a la silábica alfabética, donde ya vemos que algunas letras representan a sus propios sonidos convencionalmente aceptadas. Y es muy común que a estos niños nosotros les digamos, es que se comió las letras, es que no se fija, es que se equivocó, y bueno, no nos damos cuenta que viene de importantes descubrimientos, que ya ha avanzado, por decirlo de alguna manera, más de 15 escalones en ese proceso, en ese intento por descubrir las características alfabéticas de la escritura. Y que no tiene un problema de aprendizaje, que es un proceso totalmente normal. Y que al llegar aquí, bueno, pues ese es el descubrimiento que ha hecho en ese camino hacia llegar hasta la hipótesis alfabética. Aquí vemos un ejemplo muy claro, cómo en algunos casos presenta una escritura alfabética, pero también la combina con una silábica alfabética. Por ejemplo, para gato vemos cómo es alfabético convencional. Vemos también para elefante que en alguna ocasión una letra representa una sílaba y en alguna ocasión la letra representa a su sonido. En el caso de hipopótamo, se da una combinación de diferentes formas de escribir. Sin embargo, persiste o predomina la escritura silábica alfabética. A veces es una letra para una sílaba o en ocasiones es una letra para un sonido y se combinan ambas formas de escribir. Pero veamos un ejemplo que a lo mejor nos deja un poco más claro esto que les comento.
Ahora con tu dedito, léemela fuerte. Caballo. Muy bien, muy bien. A ver, ahora vamos a escribir. ¿Qué te parece si escribimos hormiga? A ver, léemela con tu dedito. Fuerte. Hormiga. Eso es. Muy bien. A ver, ahora vamos a escribir perro. Muy bien. A ver, léela con tu dedito. Perro. Eso es. Entonces, vemos claramente cómo dentro de la misma palabra persiste una representación de una grafía o una letra por una sílaba y letra por sonido. Entonces, les decía hace un momento, es el típico que pensamos que se come letras, pero no, está descubriendo nuevas características del sistema alfabético de escritura. Y finalmente, llegaríamos al momento que todos deseamos, que el niño escriba de manera alfabética convencional. Se da completamente una relación de uno a uno entre los sonidos y las letras, y hay presencia de valor sonoro convencional al llegar a este nivel, aunque en ocasiones también podemos detectar ciertas fallas. Recuerden que viene de un nivel silábico alfabético. Al llegar aquí, pues a lo mejor solamente se maneja como alfabético cuando representa sílabas directas, como es el caso de gato, pero tiene algunos desaciertos con el uso del valor sonoro convencional cuando escribe palabras con sílabas inversas, mixtas, trabadas o diptongos, como sucede en el caso de elefante, donde decimos se comió la N, o el caso de hipopótamo, ¿sí? O más comúnmente gaviota, donde se utiliza una sílaba diptongo. Son otros descubrimientos que tendrá que hacer al llegar a la hipótesis alfabética, pero persiste esa relación de uno a uno entre la letra y el sonido de la palabra que está representando por escrito. Aquí tenemos ya un ejemplo todavía más convencional donde ya maneja inclusive diferentes tipos de sílabas. Acuérdense que en el español tenemos directa, inversa, mixta, trabada y diptongo. Son 5 tipos de sílabas que también, tendrá que ir aprendiendo a escribir correctamente dentro de la hipótesis alfabética convencional. Y pues ya en otro video, les voy a compartir algunas estrategias para propiciar que el niño vaya avanzando en este proceso. Recuerden, esta es la única manera de cómo el niño va a llegar a feliz término en su aprendizaje, en un verdadero aprendizaje de la lengua escrita. Es decir, va a lograr comprender qué es y para qué sirve la escritura. Y vamos a tener muchos logros muy importantes, o vamos a tener garantizado que el niño tenga una verdadera comprensión lectora. Y bueno, para concluir este video, podríamos decir que para que el niño desarrolle todos estos momentos, tenemos que establecer las condiciones dentro del salón de clases o dentro de su contexto. Es decir, tenemos que ponerlo en contacto con diferentes materiales escritos. Pero, a eso le llamamos ambiente alfabetizador. Pero, en lo personal, yo creo que hay una regla de oro para que el niño pueda avanzar en este proceso de construcción de la noción de la palabra escrita. Y esa regla de oro es el trabajo en equipo. Recuerden que solamente se aprende a través del intercambio, se aprende en comunicación con otros. Y solamente cuando el niño se dé cuenta que hay escrituras diferentes a la propia, entonces va a sentir la necesidad de conocer más. Porque recuerden que si es silábico, él es silábico y está convencido que así se escribe. Mientras que no haya quien le plantee algún conflicto que ponga en duda esa hipótesis, no se va a manifestar un avance.
Entonces, muy importante el ambiente alfabetizador y desde luego muy importante la función del maestro en este proceso, ya que él, de igual manera el padre de familia, jugarán un papel fundamental para que el niño logre aprender a leer y escribir. Muchas gracias, y entonces en el próximo video les estaré compartiendo estrategias para propiciar el avance en este proceso de adquisición de la noción de la palabra escrita. Gracias por su atención y espero que me sigan viendo en mi canal, que bueno, la única intención es servirles y darles algunas herramientas que les puedan ser de utilidad. Gracias y buenas tardes.